Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 4. Primer Nefi. Capítulos del 11 al 15. Lección asignada del 22 al 28 de enero de 2024. Titulado Tenían por armas su rectitud y el poder de Dios. Cuando Dios tiene una obra monumental para que su profeta lleve a cabo, a menudo brinda a dicho profeta una visión monumental. Moisés, Juan, Leí y José Smith tuvieron ese tipo de visiones. Visiones que les ensancharon la mente y los ayudaron a ver lo grandiosa e importante que es la obra de Dios. Nefi también tuvo una de esas visiones que cambia la vida. Vio el ministerio del Salvador, el futuro de la posteridad de Leí en la tierra prometida y el destino de la obra de Dios en los últimos días. Después de la visión, Nefi estuvo mejor preparado para la obra que le esperaba. Y leer acerca de esa visión puede prepararle también a usted, ya que Dios también tiene una obra para usted en su reino. Usted está entre los santos de la iglesia del Cordero que vio Nefi, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y que tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Se recomienda ver el video Nefi tiene una visión de acontecimientos futuros. Un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como título: Dios envió a Jesucristo como una expresión de su amor. Esto es correspondiente a Primer Nefi, en el capítulo 11. Cuando Nefi preguntó al ángel cuál era el significado del árbol de la visión de Leí, el ángel simplemente podría haber dicho: representa el amor de Dios. Pero en cambio mostró a Nefi una serie de símbolos y acontecimientos de la vida del Salvador. Preste atención a esos símbolos y acontecimientos mientras lee Primer Nefi, capítulo 11, y medite al respecto. A continuación se leerá Primer Nefi, capítulo 11. Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor. Sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto, y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Y me dijo el Espíritu: He aquí, ¿qué es lo que tú deseas? Y yo dije: deseo ver las cosas que mi padre vio. Y el Espíritu me dijo: ¿crees que tu padre vio el árbol del cual ha hablado? Y respondí: sí, tú sabes que creo todas las palabras de mi padre. Y cuando hube pronunciado estas palabras, el Espíritu exclamó en voz alta: Hosana al Señor, el más alto Dios, porque Él es Dios sobre toda la tierra, sí, sobre todo. Y bendito eres tú, Nefi, porque crees en el Hijo del más alto Dios. Por lo tanto, verás las cosas que has deseado. Y aquí esto te será dado por señal, que después que hayas visto el árbol que dio el fruto que tu padre probó, también verás a un hombre que desciende del cielo, y lo presenciarás, y después que lo hayas presenciado, darás testimonio de que es el Hijo de Dios. Y aconteció que me dijo el Espíritu: mira. Y miré y vi un árbol, y era semejante al que mi padre había visto. Y su belleza era muy superior, sí, sobrepujaba a toda otra belleza, y su blancura excedía a la blancura de la nieve misma. Y sucedió que después que hube visto el árbol, le dije al Espíritu:
veo que me has mostrado el árbol que es más precioso que todos. Y me preguntó, ¿qué deseas tú? Y le dije, deseo saber la interpretación de ello, pues le hablaba como habla el hombre, porque vi que tenía la forma de hombre. No obstante, yo sabía que era el Espíritu del Señor, y él me hablaba como un hombre habla con otro. Y aconteció que me dijo, mira. Y miré para verlo, pero no lo vi más, pues se había retirado de mi presencia. Y sucedió que miré, y vi la gran ciudad de Jerusalén, y también otras ciudades, y vi la ciudad de Nazaret, y en ella había una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y se puso delante de mí y me dijo, Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contesté, una virgen más hermosa y pura que toda otra virgen. Y me dijo, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Y le respondí, sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Y me dijo, he aquí, la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. Y aconteció que vi que fue llevada en el Espíritu, y después que hubo sido llevada en el Espíritu por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel diciendo, mira. Y miré, y vi de nuevo a la Virgen llevando a un niño en sus brazos. Y el ángel me dijo, he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y le contesté diciendo, sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. Y él me habló diciendo, sí, y el de mayor gozo para el alma. Y cuando hubo pronunciado estas palabras me dijo, mira, y miré. Y vi al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraban. Y aconteció que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios, la cual conducía a la fuente de aguas vivas o árbol de la vida. Y estas aguas son una representación del amor de Dios. Y también vi que el árbol de la vida representaba el amor de Dios. Y el ángel me dijo de nuevo, mira, y ve la condescendencia de Dios. Y miré, y vi al Redentor del mundo, de quien mi padre había hablado. Y vi también al profeta que habría de preparar la vía delante de él. Y el Cordero de Dios se adelantó y fue bautizado por él. Y después que fue bautizado, vi abrirse los cielos, y al Espíritu Santo descender del cielo y reposar sobre él en forma de paloma. Y vi que salió, ejerciendo su ministerio entre el pueblo con poder y gran gloria, y se reunían las multitudes para escucharlo, y vi que lo echaron de entre ellos. Y vi también a 12 más que lo seguían. Y aconteció que fueron llevados en el Espíritu de delante de mi faz, de modo que no los vi más. Y aconteció que me habló de nuevo el ángel diciendo, mira, y miré, y vi que se abrían de nuevo los cielos, y que descendían ángeles sobre los hijos de los hombres, y les ministraban. Y de nuevo me habló diciendo, mira, y miré, y vi al Cordero de Dios que iba entre los hijos de los hombres. Y vi a multitudes de personas que estaban enfermas y afligidas con toda clase de males, y con demonios, y con espíritus impuros. Y el ángel me habló y me mostró todas estas cosas, y fueron sanadas por el poder del Cordero de Dios, y los demonios y los espíritus impuros fueron echados fuera. Y aconteció que me habló otra vez el ángel diciendo, mira, y miré, y vi al Cordero de Dios,
y que el pueblo lo apresó. Sí, vi que el Hijo del sempiterno Dios fue juzgado por el mundo, y yo vi y doy testimonio. Y yo, Nefi, vi que fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo. Y después que fue muerto, vi a las multitudes de la tierra, y que estaban reunidas para combatir contra los apóstoles del Cordero, porque así llamó a los 12 el ángel del Señor. Y estaban reunidas las multitudes de la tierra, y vi que se hallaban en un vasto y espacioso edificio, semejante al que mi padre vio. Y de nuevo me habló el ángel del Señor diciendo: He aquí el mundo y su sabiduría. Sí, he aquí la casa de Israel se ha reunido para combatir contra los 12 apóstoles del Cordero. Y aconteció que vi, y doy testimonio de que el grande y espacioso edificio representaba el orgullo del mundo, y cayó, y su caída fue grande en extremo. Y me habló otra vez el ángel del Señor diciendo: Así será la destrucción de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que combatan contra los 12 apóstoles del Cordero. Medite a continuación. ¿Qué encuentra allí en el capítulo 11 de 1 Nefi que le ayuda a entender por qué Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios? Medite brevemente. También se le invita a considerar ver videos acerca de lo que corresponde a los sucesos que vio Nefi. Esos son videos de la Biblia disponibles en la biblioteca del Evangelio. Ahora medite. ¿De qué modo le ha ayudado el Salvador a sentir el amor de su Padre Celestial? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje El amor de Dios, el de mayor gozo para el alma, por la hermana Susan H. Porter, primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2021, el cual escucharemos a continuación. Hermanos y hermanas, ¿son conscientes de cuán completamente Dios nuestro Padre Celestial los ama? ¿Han sentido su amor en lo más profundo de su ser? Cuando saben y comprenden cuánto se les ama como hijos de Dios, eso lo cambia todo. Cambia el modo en que se sienten cuando cometen errores. Cambia cómo se sienten cuando sobrevienen dificultades. Su modo de ver los mandamientos de Dios. Cambia su modo de ver a los demás y su capacidad para marcar una diferencia. El elder Jeffrey R. Holland enseñó: el primer gran mandamiento de toda la eternidad es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Ese es el primer gran mandamiento. Pero la primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. ¿Cómo podemos saber en lo profundo de nuestra alma esa gran verdad eterna? Al profeta Nefi se le mostró en una visión la evidencia más poderosa del amor de Dios. Al ver el árbol de la vida, Nefi pidió saber la interpretación de ello. En respuesta, un ángel le mostró a Nefi una ciudad, una madre y un bebé. Mientras Nefi contemplaba la ciudad de Nazaret y a María, una madre justa, llevando al niño Jesús en sus brazos, el ángel declaró: «He aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno».
En ese sagrado momento, Nefi entendió que en el nacimiento del Salvador, Dios estaba manifestando su amor puro y completo. El amor de Dios, testificó Nefi, se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Podemos imaginarnos el amor de Dios como una luz que emana del árbol de la vida, derramándose ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. La luz y el amor de Dios se extienden por todas sus creaciones. A veces pensamos erróneamente que solo podemos sentir el amor de Dios después de haber seguido la barra de hierro y participado del fruto. No obstante, el amor de Dios no solo lo reciben aquellos que llegan al árbol, sino que es el poder mismo que nos motiva a buscar ese árbol. Por lo tanto, es el más deseable que todas las cosas, enseñó Nefi, y el ángel exclamó, sí, y el de mayor gozo para el alma. Hace 20 años, un familiar muy querido se apartó de la iglesia. Tenía muchas preguntas sin responder. Su esposa, que era conversa, se mantuvo fiel a su fe. Ellos se esforzaron mucho por preservar su matrimonio a pesar de las diferencias que surgieron. El año pasado, él escribió 3 preguntas sobre la iglesia que le resultaban difíciles de conciliar y se las envió a 2 matrimonios que habían sido sus amigos durante varios años. Los invitó a reflexionar en esas preguntas y a ir a su casa a cenar para hablar del tema. Tras la visita de sus amigos, fue a su habitación y comenzó a trabajar en un proyecto. Aquella conversación y el amor que sus amigos mostraron hacia él acudieron a su mente. Más tarde escribió que se vio obligado a dejar lo que estaba haciendo. Él dijo, «Una luz brillante llenó mi alma. Yo conocía ese profundo sentimiento de iluminación, pero en esa ocasión se hizo más intenso que nunca y duró varios minutos». Me senté en silencio con ese sentimiento que interpreté como una manifestación del amor de Dios por mí. Sentí una impresión espiritual que me dijo que podía regresar a la iglesia y expresar ese amor de Dios en lo que hiciera allí. Entonces se volvió a hacer las preguntas. Lo que sintió era que Dios respetaba sus preguntas y que el hecho de no tener respuestas claras no debía impedirle seguir adelante. Debía compartir el amor de Dios con todos al mismo tiempo que seguía reflexionando en ellas. Al actuar conforme a esa impresión, sintió una conexión con José Smith, quien señaló después de su primera visión, «Mi alma se llenó de amor y por muchos días me regocijé y sentí una gran dicha». Sorprendentemente, unos pocos meses después, recibió el mismo llamamiento que había tenido 20 años antes. La primera vez que tuvo ese llamamiento, cumplió sus responsabilidades como diligente miembro de la iglesia. Ahora su pregunta ya no era ¿cómo puedo cumplir con este llamamiento?, sino ¿cómo puedo mostrar el amor de Dios por medio de mi servicio? Con este nuevo enfoque, sintió gozo, significado y propósito en todos los aspectos de su llamamiento. Hermanas y hermanos, ¿cómo podemos recibir el poder transformador del amor de Dios? El profeta Mormón nos invita a pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Mormón no solo nos invita a orar para estar llenos de su amor por otras personas, sino a orar para conocer el amor puro de Dios por nosotros mismos. Al recibir su amor, hallamos mayor amor al esforzarnos por amar y servir como Él.
al convertirnos en discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. El amor de Dios no se encuentra en las circunstancias de nuestra vida, sino en su presencia en nuestra vida. Sabemos de su amor cuando recibimos fuerza más allá de la nuestra y cuando su Espíritu trae paz, consuelo y guía. En ocasiones puede ser difícil sentir su amor. Podemos orar para que se abran nuestros ojos a fin de ver su mano en nuestra vida y su amor en la belleza de sus creaciones. Al meditar en la vida del Salvador y en su sacrificio infinito, comenzamos a entender su amor por nosotros. Con reverencia cantamos la letra de Eliza R. Snow. Su vida libremente dio, su sangre derramó. La humildad de Jesús al sufrir por nosotros destila sobre nuestra alma, abriendo nuestro corazón para que procuremos el perdón de su mano y llenándonos de deseos de vivir como Él vivió. El presidente Nelson escribió: cuanto más nos ocupemos de modelar nuestra vida a la de Él, más puro y divino será nuestro amor. Nuestro hijo relató: cuando tenía 11 años, mis amigos y yo decidimos escondernos de nuestro maestro y saltarnos la primera parte de nuestra clase de la primaria. Cuando finalmente llegamos, para nuestra sorpresa, el maestro nos dio una cálida bienvenida. Luego ofreció una sincera oración en la cual expresó verdadera gratitud al Señor porque hubiésemos decidido asistir ese día a la clase por nuestra propia voluntad. No recuerdo de qué se trató la lección, ni siquiera el nombre de nuestro maestro, pero ahora, unos 30 años después, sigo conmovido por el amor puro que me demostró aquel día. Hace 5 años observé un ejemplo de amor divino cuando asistí a la primaria en un barrio de Rusia. Vi a una fiel hermana de rodillas frente a 2 niños, testificándoles que aún en el caso de que ellos fueran los únicos que vivieran en la tierra, Jesús habría sufrido y muerto solo por ellos. Testifico que nuestro Señor y Salvador ciertamente murió por todos y cada uno de nosotros. Fue una expresión de su infinito amor por nosotros y por su Padre. Yo sé que vive mi Señor. Consuelo es poder saber. Él vive para bendecir. Que abramos nuestros corazones para recibir el amor puro que Dios tiene para nosotros y luego impartamos ese amor en todo lo que hagamos y seamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: puedo tener por armas rectitud y poder. Esto es correspondiente a 1 Nefi, los capítulos del 12 al 14. Nefi no viviría lo suficiente para presenciar la mayor parte de lo que vio en la visión. ¿Por qué cree usted que era de provecho para él saber esas cosas? ¿Y por qué es de provecho para usted también saberlas? Hágase esas preguntas cada vez que lea sobre algo que Nefi haya visto en la visión, conforme se vaya leyendo estos capítulos en este bloque de lectura. A continuación se leerá 1 Nefi, capítulo 12. Y aconteció que me dijo el ángel: mira, y ve a tu posteridad, y también la posteridad de tus hermanos. Y miré, y vi la tierra de promisión, y vi multitudes de gentes, sí, cual si fuera en tan inmenso número como la arena del mar. Y sucedió que vi a las multitudes reunidas para combatir unas contra otras, y vi guerras y rumores de guerras, y vi la gran mortandad causada por la espada entre los de mi pueblo. Y aconteció que vi pasar muchas generaciones en guerras y contiendas en la tierra, y vi un gran número de ciudades y tantas
que no las conté. Y aconteció que vi un vapor de tinieblas sobre la faz de la tierra de provisión. Y vi relámpagos, y oí truenos y terremotos, y toda clase de ruidos estrepitosos, y vi que se hendieron las rocas y la tierra. Y vi montañas desplomarse en pedazos, y vi las llanuras tornarse escabrosas. Y vi que se hundieron muchas ciudades, y vi que muchas otras fueron abrasadas por fuego. Y vi muchas que cayeron a tierra por causa de los terremotos. Y sucedió que después de presenciar estas cosas, vi que el vapor de tinieblas desaparecía de sobre la faz de la tierra. Y aquí vi multitudes que no habían caído a causa de los grandes y terribles juicios del Señor. Y vi abrirse los cielos y al Cordero de Dios que descendía del cielo, y bajó y se manifestó a los que no habían caído. Y también vi y doy testimonio de que el Espíritu Santo descendió sobre otros 12, y fueron ordenados de Dios y escogidos. Y el ángel me habló diciendo: He aquí, los 12 discípulos del Cordero, que han sido escogidos para ministrar a los de tu descendencia. Y me dijo: ¿Te acuerdas de los 12 apóstoles del Cordero? He aquí, ellos son los que juzgarán a las 12 tribus de Israel. Por tanto, los 12 ministros de tu posteridad serán juzgados por ellos, pues vosotros sois de la casa de Israel. Y estos 12 ministros que tú ves juzgarán a tu posteridad, y aquí son justos para siempre, porque a causa de su fe en el Cordero de Dios, sus vestidos son emblanquecidos en su sangre. Y el ángel me dijo: Mira. Y miré, y vi que murieron en rectitud 3 generaciones, y sus vestidos eran blancos, así como los del Cordero de Dios. Y me dijo el ángel: Estos son emblanquecidos en la sangre del Cordero a causa de su fe en él. Y yo, Nefi, también vi a muchos de los de la 4ª generación que murieron en rectitud. Y sucedió que vi reunidas a las multitudes de la tierra. Y el ángel me dijo: He aquí tu posteridad, y también la de tus hermanos. Y ocurrió que miré, y vi a los de mi posteridad reunidos en multitudes contra la posteridad de mis hermanos, y se hallaban congregados para la batalla. Y el ángel me habló diciendo: He aquí, la fuente de aguas sucias que tu padre vio, sí, el río del que habló, y sus profundidades son las profundidades del infierno. Y los vapores de tinieblas son las tentaciones del diablo, que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres, y los conducen hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden. Y el vasto y espacioso edificio que tu padre vio representa las vanas ilusiones y el orgullo de los hijos de los hombres, y un grande y terrible abismo los separa. Sí, la palabra de la justicia del Dios eterno y el Mesías, que es el Cordero de Dios, de quien el Espíritu Santo da testimonio desde el principio del mundo hasta hoy, y desde ahora y para siempre. Y mientras el ángel pronunciaba estas palabras, vi que la posteridad de mis hermanos combatía contra la mía, según la palabra del ángel. Y a causa del orgullo de mi posteridad y de las tentaciones del diablo, vi que la posteridad de mis hermanos venció a los de mi descendencia. Y aconteció que miré, y vi que los de la posteridad de mis hermanos habían vencido a la mía, y se repartieron en multitudes sobre la superficie de la tierra. Y los vi reunirse en multitudes, y vi entre ellos guerras y rumores de guerras. Y en guerras y rumores de guerras vi pasar muchas generaciones. Y el ángel me dijo: He aquí, que éstos degenerarán en la incredulidad. Y aconteció que vi que después
que hubieron degenerado en la incredulidad se convirtieron en una gente obscura, aborrecible y sucia, llena de ocio y de todo género de abominaciones. A continuación se leerá 1 Nefi, capítulo 13. Y aconteció que el ángel me habló diciendo, mira, y miré, y vi muchas naciones y reinos. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y yo dije, veo muchas naciones y reinos. Y me dijo él a mí, estas son las naciones y los reinos de los gentiles. Y aconteció que vi entre las naciones de los gentiles la formación de una grande iglesia. Y el ángel me dijo, he aquí, la formación de una iglesia que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios, sí, y los atormenta y los oprime, y los unce con un yugo de hierro y los reduce al cautiverio. Y aconteció que vi esta grande y abominable iglesia, y vi que el diablo fue su fundador. Y vi también oro y plata y sedas y escarlatas y linos de fino tejido y toda especie de vestiduras preciosas, y vi muchas rameras. Y el ángel me habló diciendo, he aquí, el oro y la plata, las sedas y escarlatas, y los linos de fino tejido y los preciosos vestidos, y las rameras son lo que desea esta grande y abominable iglesia. Y también, por motivo de las alabanzas del mundo, destruyen a los santos de Dios y los reducen al cautiverio. Y sucedió que miré, y vi muchas aguas, y éstas separaban a los gentiles de la posteridad de mis hermanos. Y aconteció que el ángel me dijo, he aquí la ira de Dios está sobre la posteridad de tus hermanos. Y miré, y vi entre los gentiles a un hombre que estaba separado de la posteridad de mis hermanos, por las muchas aguas, y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él. Y el hombre partió sobre las muchas aguas y hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos, que se encontraban en la tierra prometida. Y aconteció que vi al Espíritu de Dios que obraba sobre otros gentiles, y salieron de su cautividad, cruzando las muchas aguas. Y sucedió que vi muchas multitudes de gentiles sobre la tierra de promisión, y vi que la ira de Dios vino sobre los descendientes de mis hermanos, y fueron dispersados delante de los gentiles y afligidos. Y vi que el Espíritu del Señor estaba sobre los gentiles, y prosperaron y obtuvieron la tierra por herencia. Y vi que eran blancos y muy bellos y hermosos, semejantes a los de mi pueblo, antes que los mataran. Y aconteció que yo, Nefi, vi que los gentiles que habían salido de la cautividad se humillaron delante del Señor, y el poder del Señor estaba con ellos. Y vi que las madres patrias de los gentiles se hallaban reunidas sobre las aguas, y sobre la tierra también, para combatirlos. Y vi que el poder de Dios estaba con ellos, y también que la ira de Dios pesaba sobre todos aquellos que estaban congregados en contra de ellos para la lucha. Y yo, Nefi, vi que los gentiles que habían salido de la cautividad fueron librados por el poder de Dios de las manos de todas las demás naciones. Y ocurrió que yo, Nefi, vi que prosperaron en la tierra, y vi un libro, y lo llevaban entre ellos. Y me dijo el ángel, ¿sabes tú el significado del libro? Y le respondí, no lo sé. Y dijo, he aquí, proviene de la boca de un judío. Y yo, Nefi, miré el libro, y el ángel me dijo, el libro que ves es una historia de los judíos, el cual contiene los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Y también contiene muchas de las profecías de los santos profetas.
y es una narración semejante a los grabados sobre las planchas de bronce, aunque menos en número. No obstante, contienen los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Por tanto, son de gran valor para los gentiles. Y el ángel del Señor me dijo: ¿Has visto que el libro salió de la boca de un judío? Y cuando salió de la boca del judío, contenía la plenitud del Evangelio del Señor, de quien dan testimonio los 12 apóstoles, y ellos testifican conforme a la verdad que está en el Cordero de Dios. Por lo tanto, estas cosas proceden en su pureza de los judíos a los gentiles, según la verdad que está en Dios. Y después que proceden por la mano de los 12 apóstoles del Cordero de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias, pues he aquí, ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del Señor. Y ha hecho todo esto para pervertir las vías correctas del Señor, para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. Por tanto, ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. Y después que se quitaron esas cosas claras y de gran valor, va entre todas las naciones de los gentiles. Y luego que va entre todas las naciones de los gentiles, sí, aún hasta el otro lado de las muchas aguas que has visto, entre los gentiles que han salido del cautiverio, tú ves que a causa de las muchas cosas claras y preciosas que se han quitado del libro, cosas que eran claras al entendimiento de los hijos de los hombres, según la claridad que hay en el Cordero de Dios, a causa de estas cosas que se han suprimido del Evangelio del Cordero, muchísimos tropiezan, sí, de tal modo que Satanás tiene gran poder sobre ellos. No obstante, tú ves que los gentiles que han salido de la cautividad y que gracias al poder de Dios han sido elevados sobre todas las demás naciones que hay en la superficie de la tierra, que es una tierra escogida sobre todas las demás, la cual es la tierra que el Señor Dios dio a tu Padre por convenio, para que fuese la herencia de sus descendientes. Por tanto, ves que el Señor Dios no permitirá que los gentiles destruyan completamente a los de la mezcla de tu descendencia que se hallan entre tus hermanos. Ni permitirá tampoco que los gentiles destruyan a la posteridad de tus hermanos. Ni permitirá el Señor Dios que los gentiles permanezcan para siempre en ese horrible estado de ceguedad, en el que ves que están a causa de las partes claras y sumamente preciosas del Evangelio del Cordero, que ha suprimido esa iglesia abominable, cuya formación tú has visto. Por tanto, dice el Cordero de Dios, seré misericordioso con los gentiles, aún al grado de visitar al resto de la casa de Israel con gran juicio. Y aconteció que el ángel del Señor me habló diciendo, he aquí, dice el Cordero de Dios, después que haya visitado al resto de la casa de Israel, y este resto del que hablo es la posteridad de tu Padre. Por lo tanto, después que los haya visitado con juicio y los haya herido por la mano de los gentiles, y después que los gentiles tropiecen muchísimo a causa de las partes más claras y preciosas que fueron suprimidas del Evangelio del Cordero por esa abominable iglesia, que es la madre de las rameras, dice el Cordero, seré misericordioso con los gentiles en aquel día, de tal modo que haré llegar a ellos, por medio de mi propio poder,
mucho de mi evangelio que será claro y precioso, dice el Cordero. Porque he aquí, dice el Cordero, yo mismo me manifestaré a los de tu posteridad, por lo que escribirán muchas cosas que yo les suministraré, las cuales serán claras y preciosas. Y después que tu posteridad sea destruida y degenere en la incredulidad, lo mismo que la de tus hermanos, he aquí que estas cosas serán escondidas, a fin de que sean manifestadas a los gentiles por el don y el poder del Cordero. Y en ellas estará escrito mi evangelio, dice el Cordero, y mi roca y mi salvación. Y bienaventurados aquellos que procuren establecer a mi Sión en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo. Y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día, y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Y los que publiquen la paz, sí, nuevas de gran gozo, cuán bellos serán sobre las montañas. Y aconteció que vi al resto de la posteridad de mis hermanos. Y también vi que el libro del Cordero de Dios que había salido de la boca del judío, llegó de los gentiles al resto de la posteridad de mis hermanos. Y después que hubo llegado a ellos, vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero, de los gentiles a ellos, para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos, y también a los judíos que se encontraban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra, de que los escritos de los profetas y de los 12 apóstoles del Cordero son verdaderos. Y el ángel me habló diciendo: estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son los de los 12 apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos, que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él, o no serán salvos. Y han de venir conforme a las palabras que serán establecidas por boca del Cordero, y las palabras del Cordero se darán a conocer en los anales de tu posteridad, como también en los anales de los 12 apóstoles del Cordero, por lo que los dos serán reunidos en uno solo, porque hay un Dios y un pastor sobre toda la tierra. Y viene el tiempo en que Él se manifestará a todas las naciones, tanto a los judíos como también a los gentiles. Y después que se haya manifestado a los judíos y también a los gentiles, entonces se manifestará a los gentiles y también a los judíos. Y los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Continuación se leerá 1 Nefi, capítulo 14. Y sucederá que si los gentiles escucharen al Cordero de Dios el día en que Él mismo se manifieste a ellos, tanto en palabra como también en poder, real y verdaderamente, para quitar sus tropiezos, y no endurecieren sus corazones contra el Cordero de Dios, serán contados entre la posteridad de tu Padre. Sí, serán contados entre los de la casa de Israel, y serán para siempre un pueblo bendito sobre la tierra prometida. Y no serán llevados más al cautiverio, y la casa de Israel ya no será confundida. Y ese profundo abismo que ha acabado para ellos esa grande y abominable iglesia, la cual fundaron el diablo y sus hijos para conducir las almas de los hombres al infierno, sí, ese profundo abismo que ha sido cavado para la destrucción de los hombres, se llenará con aquellos que lo abrieron hasta su completa destrucción,
dice el Cordero de Dios, no la destrucción del alma, a menos que sea el arrojarla en aquel infierno que no tiene fin. Porque he aquí que esto va de conformidad con la cautividad del diablo, y también con la justicia de Dios, sobre todos los que cometan iniquidades y abominaciones ante él. Y aconteció que el ángel me habló a mí, Nefi, diciendo, Tú has visto que si los gentiles se arrepienten, les irá bien, y también sabes acerca de los convenios del Señor con la casa de Israel. Y también has oído que el que no se arrepienta deberá perecer. Por lo tanto, ay de los gentiles, si es que endurecen sus corazones contra el Cordero de Dios. Porque viene el día, dice el Cordero de Dios, en que haré una obra grande y maravillosa entre los hijos de los hombres, una obra que será sempiterna, ya para una cosa u otra, ya para convencerlos a la paz y vida eterna, o entregarlos a la dureza de sus corazones y ceguedad de sus mentes, hasta ser llevados al cautiverio, y también a la destrucción, tanto temporal como espiritualmente, según la cautividad del diablo, de la cual he hablado. Y aconteció que cuando el ángel hubo hablado estas palabras, me dijo, ¿recuerdas los convenios del Padre con la casa de Israel? Yo le contesté, sí. Y sucedió que me dijo, mira, y ve esa grande y abominable iglesia que es la madre de las abominaciones, cuyo fundador es el diablo. Y me dijo, he aquí, no hay más que 2 iglesias solamente. Una es la iglesia del Cordero de Dios, y la otra es la iglesia del diablo, de modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios, pertenece a esa grande iglesia que es la madre de las abominaciones, y es la ramera de toda la tierra. Y aconteció que miré, y vi a la ramera de toda la tierra, y se asentaba sobre muchas aguas, y tenía dominio sobre toda la tierra, entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y sucedió que vi la iglesia del Cordero de Dios, y sus números eran pocos a causa de la iniquidad y las abominaciones de la ramera que se asentaba sobre las muchas aguas. No obstante, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra, y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños, a causa de la maldad de la gran ramera a quien yo vi. Y ocurrió que vi que la gran madre de las abominaciones reunió multitudes sobre toda la superficie de la tierra, entre todas las naciones de los gentiles, para combatir contra el Cordero de Dios. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Y sucedió que vi que la ira de Dios se derramó sobre aquella grande y abominable iglesia, de tal modo que hubo guerras y rumores de guerras entre todas las naciones y familias de la tierra. Y cuando empezó a haber guerras y rumores de guerras entre todas las naciones que pertenecían a la madre de las abominaciones, me habló el ángel diciendo, he aquí, la ira de Dios está sobre la madre de las rameras, y he aquí, tú ves todas estas cosas. Y cuando llegue el día en que la ira de Dios sea derramada sobre la madre de las rameras, que es la iglesia grande y abominable de toda la tierra, cuyo fundador es el diablo, entonces en ese día empezará la obra del Padre, preparando la vía para el cumplimiento de sus convenios que él ha hecho con su pueblo, que es de la casa de Israel. Y aconteció que el ángel me habló diciendo, mira, y miré, y vi a un hombre que estaba vestido con un manto blanco. Y el ángel me dijo, he ahí uno de los 12 apóstoles del Cordero.
He aquí, él verá y escribirá el resto de estas cosas, sí, y también muchas que han sucedido, y escribirá también sobre el fin del mundo. Por tanto, las cosas que él escriba son justas y verdaderas. Y he aquí están escritas en el libro que tú has visto salir de la boca del judío. Y en la época en que salieron de la boca del judío, o sea, cuando el libro salió de la boca del judío, las cosas que estaban escritas eran claras y puras, y las más preciosas y fáciles para el entendimiento de todos los hombres. Y aquí, las cosas que este apóstol del Cordero escribirá son muchas de las que tú ya has visto, y aquí el resto tú lo verás. Pero las que verás en adelante no escribirás, porque el Señor Dios ha ordenado que las escriba el apóstol del Cordero de Dios. Y ha habido también otros a quienes el Señor ha mostrado todas las cosas y las han escrito, y han sido selladas según la verdad que está en el Cordero, para aparecer en su pureza a la casa de Israel en el propio y debido tiempo del Señor. Y yo, Nefi, oí, y testifico que el nombre del apóstol del Cordero era Juan, según la palabra del ángel. Y he aquí que a mí, Nefi, se me prohíbe escribir el resto de las cosas que vi y oí, por lo que me basta con las que he escrito, y no he escrito más que una pequeña parte de lo que vi. Y doy testimonio de que yo vi las cosas que mi Padre vio, y el ángel del Señor me las hizo saber. Y ahora ceso de hablar tocante a las cosas que vi, cuando fui llevado en el Espíritu. Y si todas las cosas que vi no están escritas, las que he escrito son verdaderas, y así es. Amén. Continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 14, el versículo 7, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Porque viene el día, dice el Cordero de Dios, en que haré una obra grande y maravillosa entre los hijos de los hombres, una obra que será sempiterna, ya para una cosa u otra, ya para convencerlos a la paz y vida eterna, o entregarlos a la dureza de sus corazones y ceguedad de sus mentes hasta ser llevados al cautiverio, y también a la destrucción, tanto temporal como espiritualmente, según la cautividad del diablo, de la cual he hablado. Medite a continuación. ¿Qué impresiones recibe usted en cuanto a su función en la obra grande y maravillosa del Señor? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles son algunas de las cosas grandes y maravillosas que Él, es decir, el Señor, ha hecho por usted? Medite nuevamente. A continuación se releerá en 1 Nefi, en el capítulo 14, el versículo 14, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Ahora medite. Considerando en especial la promesa que aparece en este versículo que acabamos de leer, medite cómo ha cumplido el Salvador esa promesa en su vida. Medite una última vez en este bloque de lectura. Para leer algunos ejemplos de cómo el Salvador ha cumplido esa promesa en su vida, se recomienda estudiar el mensaje
con el poder de Dios en gran gloria. Por el elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2021, el cual escucharemos a continuación. Ruego que el Espíritu Santo nos ilumine y edifique a todos al considerar juntos la maravillosa obra de salvación y exaltación en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aproximadamente 3 años después de la primera visión, la noche del 21 de septiembre de 1823, el joven José Smith se hallaba orando para recibir la remisión de sus pecados y conocer su condición y posición ante Dios. Apareció un personaje junto a su cama, llamó a José por su nombre y declaró que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Explicó que Dios tenía una obra para José y luego lo instruyó en cuanto a la salida a luz del Libro de Mormón. Significativamente, el Libro de Mormón fue uno de los primeros temas mencionados en el mensaje de Moroni. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y la gran herramienta de conversión en los últimos días. Nuestro propósito al compartir el Evangelio es invitar a todos a venir a Jesucristo, recibir las bendiciones del Evangelio restaurado y perseverar hasta el fin mediante la fe en el Salvador. Los objetivos fundamentales de predicar el Evangelio son ayudar a las personas a experimentar un potente cambio en el corazón y ligarse en unión al Señor mediante convenios y ordenanzas sagrados. Cuando Moroni dio a conocer el Libro de Mormón a José Smith, se inició la obra de salvación y exaltación de las personas de este lado del velo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Continuando su instrucción a José, Moroni citó el libro de Malaquías del Antiguo Testamento con una ligera variación de las palabras usadas en la versión del Rey Santiago. He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Nuestro propósito al edificar templos es poner a disposición los lugares santos en que se pueden administrar los sagrados convenios y ordenanzas necesarios para la salvación y exaltación de la familia humana, tanto para los vivos como para los muertos. La instrucción de Moroni a José Smith sobre la función vital de Elías el profeta y la autoridad del sacerdocio expandió la obra de salvación y exaltación de este lado del velo e inició en nuestra dispensación la obra por los muertos del otro lado del velo. En resumen, las enseñanzas de Moroni en septiembre de 1823 sobre el Libro de Mormón y la misión de Elías el profeta establecieron el fundamento doctrinal para la obra de salvación y exaltación a ambos lados del velo. Las lecciones que José Smith aprendió de Moroni influyeron en todo aspecto de su ministerio. Por ejemplo, en una asamblea solemne que se realizó en el templo de Kirtland el 6 de abril de 1837, el profeta dijo: Después de todo lo que se ha dicho, el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio. Casi exactamente 7 años después, el 7 de abril de 1844, José Smith pronunció un sermón que hoy se conoce como el discurso del funeral de King Follett. En aquel mensaje declaró: la responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos. Pero, ¿cómo es posible que ambas, la predicación del Evangelio y el ocuparnos de nuestros muertos, sean el mayor deber y responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros? Creo que el profeta José Smith recalcaba en ambas afirmaciones la verdad
fundamental de que los convenios, hechos mediante ordenanzas autorizadas del sacerdocio, pueden ligarnos al Señor Jesucristo y son el núcleo esencial de la obra de salvación y exaltación en ambos lados del velo. La obra misional y la obra del templo y de historia familiar son aspectos complementarios e interrelacionados de una gran obra que se centran en los sagrados convenios y ordenanzas que nos permiten recibir el poder de la divinidad en nuestra vida y, finalmente, regresar a la presencia del Padre Celestial. Por tanto, las dos afirmaciones del profeta que inicialmente podrían parecer contradictorias, en realidad recalcan el punto central de esta gran obra de los últimos días. El Salvador dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Tomamos sobre nosotros el yugo del Salvador al aprender sobre los sagrados convenios y ordenanzas, al recibirlos dignamente y al honrarlos. Estamos ligados firmemente al Salvador y con Él, conforme recordamos las obligaciones que hemos aceptado y hacemos lo mejor que podemos por vivir de acuerdo con ellas. Y ese vínculo con Él es la fuente de fortaleza espiritual en cada etapa de nuestra vida. Los invito a considerar las bendiciones prometidas a los discípulos de Jesucristo que guardan los convenios. Por ejemplo, Nefi vio la iglesia del Cordero de Dios en los últimos días, y sus números eran pocos. Los santos de Dios se extendían también sobre toda la superficie de la tierra y sus dominios eran pequeños. Nefi también vio que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor. Y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. La expresión «tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria» no es solo una bella idea ni un ejemplo del hermoso léxico de las Escrituras. Más bien, esas bendiciones se manifiestan en la vida de incontables discípulos del Señor de los últimos días. Mis asignaciones como miembro de los 12 me llevan por todo el mundo, y he tenido la bendición de conocer a muchos de ustedes y aprender lecciones memorables de parte de ustedes. Testifico que el pueblo del convenio del Señor hoy ciertamente tiene por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. He sido testigo de fe, valor, visión, perseverancia y gozo que exceden por mucho la capacidad terrenal y que solo Dios podría proporcionar. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas en la vida de un joven miembro de la Iglesia que quedó parcialmente paralizado en un terrible accidente automovilístico. Tras duros meses de recuperación y adaptación a un nuevo modo de vida con movilidad limitada, me reuní y conversé con aquella alma fiel. Durante nuestra conversación le pregunté: ¿qué te ha ayudado a aprender esta experiencia? La inmediata respuesta fue: no estoy triste, no estoy enojado, todo estará bien. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas en la vida de miembros de la Iglesia recién bautizados y confirmados. Esos conversos estaban ansiosos por aprender y servir, dispuestos pero a menudo inseguros en cuanto a cómo dejar de lado viejos hábitos y fuertes tradiciones, y sin embargo gozosos de llegar a ser conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas,
en la vida de una familia que cuidó con ternura de un cónyuge y padre que tenía una enfermedad terminal. Esos valientes discípulos describieron momentos en los que la familia se sintió muy sola y ocasiones en que supieron que la mano del Señor los elevaba y fortalecía. La familia expresó un agradecimiento sincero por las difíciles experiencias terrenales que nos permiten crecer y llegar a ser más como nuestro Padre Celestial y nuestro Redentor, Jesucristo. Dios socorrió y bendijo a esa familia con la compañía del Espíritu Santo e hizo de su hogar un lugar de refugio tan sagrado como el templo. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos por la fidelidad a los convenios y ordenanzas, en la vida de una miembro de la Iglesia que experimentó la aflicción del divorcio. El sentimiento de injusticia relacionado con la violación de los convenios de su cónyuge y de la ruptura del matrimonio agudizó la angustia espiritual y emocional de aquella hermana y deseaba justicia y que se rindieran cuentas. Mientras esa fiel mujer luchaba con todo lo que le había sucedido, estudió y meditó la expiación del Salvador más concienzuda e intensamente que nunca en su vida. Poco a poco, destiló sobre su alma un entendimiento más hondo de la misión redentora de Cristo, el sufrimiento de Él por nuestros pecados y también por nuestros dolores, debilidades, desilusiones y angustia. Y se sintió inspirada a plantearse una penetrante pregunta. ¿Ya se ha pagado el precio de esos pecados? ¿Pedirás tú que se pague 2 veces? Comprendió que tal pedido no sería ni justo ni misericordioso. Aquella mujer aprendió que el unirse al Salvador mediante convenios y ordenanzas puede sanar las heridas causadas por el ejercicio injusto del albedrío moral de otra persona, y le permitió hallar la capacidad de perdonar y recibir paz, misericordia y amor. Las promesas y bendiciones de los convenios son posibles solamente gracias a nuestro Salvador Jesucristo. Él nos invita a mirar hacia Él, venir a Él, aprender de Él y unirnos a Él, estableciendo obligaciones mediante los convenios y ordenanzas de su Evangelio restaurado. Testifico y prometo que honrar los convenios nos arma con rectitud y con el poder de Dios en gran gloria. Y testifico que el Señor viviente Jesucristo es nuestro Salvador. De estas verdades testifico con gozo, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: ¿qué es la grande y abominable iglesia que vio Nefi? Esto es correspondiente a 1 Nefi, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 9, y en 1 Nefi, capítulo 14, los versículos del 9 al 11. A continuación se leerá 1 Nefi, capítulo 13, los versículos del 1 al 9, que dicen lo siguiente. Y aconteció que el ángel me habló diciendo, mira, y miré, y vi muchas naciones y reinos. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y yo dije, veo muchas naciones y reinos. Y me dijo él a mí, estas son las naciones y los reinos de los gentiles. Y aconteció que vi entre las naciones de los gentiles la formación de una grande iglesia. Y el ángel me dijo, he aquí, la formación de una iglesia que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios, sí, y los atormenta y los oprime, y los unce con un yugo de hierro y los reduce al cautiverio. Y aconteció que vi esta grande y abominable iglesia, y vi que el diablo fue su fundador,
Y vi también oro y plata, y sedas y escarlatas, y linos de fino tejido, y toda especie de vestiduras preciosas, y vi muchas rameras. Y el ángel me habló diciendo, he aquí, el oro y la plata, las sedas y escarlatas, y los linos de fino tejido, y los preciosos vestidos, y las rameras son lo que desea esta grande y abominable iglesia. Y también, por motivo de las alabanzas del mundo, destruyen a los santos de Dios y los reducen al cautiverio. Continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 14, los versículos del 9 al 11, que dice lo siguiente. Y sucedió que me dijo, mira, y ve esa grande y abominable iglesia que es la madre de las abominaciones, cuyo fundador es el diablo. Y me dijo, he aquí, no hay más que 2 iglesias solamente. Una es la iglesia del Cordero de Dios, y la otra es la iglesia del diablo, de modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios, pertenece a esa grande iglesia que es la madre de las abominaciones y es la ramera de toda la tierra. Y aconteció que miré, y vi a la ramera de toda la tierra, y se asentaba sobre muchas aguas, y tenía dominio sobre toda la tierra, entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. El presidente Dallin H. Oaks, en aquel entonces como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó que la grande y abominable iglesia que Nefi describió representa cualquier filosofía u organización que se opone a la creencia de Dios, y el cautiverio al que esta iglesia procura llevarlos a los santos no será tanto un confinamiento físico, sino el cautiverio de falsas ideas. Así lo dijo en su mensaje, Ser testigos de Dios. Un mensaje disponible en la Liaona de marzo de 2015. Medite a continuación. ¿De qué forma le ayuda el Salvador a usted a evitar la cautividad de las falsas ideas y a escapar de ellas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, Dios me responderá si pido con fe. Esto es correspondiente a 1 Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 11. ¿Has sentido tú alguna vez como si no recibieras revelación personal? ¿Como si Dios no te hablara? ¿Qué consejo dio Nefi a sus hermanos cuando ellos se sintieron de esa manera? Este consejo lo podemos ver en 1 Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 11, el cual se leerá a continuación. Y ocurrió que después que yo, Nefi, hube sido arrebatado en el espíritu y hube visto todas estas cosas, volví a la tienda de mi padre. Y sucedió que vi a mis hermanos y estaban disputando entre sí, concerniente a las cosas que mi padre les había hablado. Porque verdaderamente les habló muchas grandes cosas que eran difíciles de comprender, a menos que uno recurriera al Señor. Y como eran duros de corazón, no acudían al Señor como debían. Y yo, Nefi, estaba apesadumbrado por la dureza de sus corazones, como también a causa de las cosas que yo había visto, las cuales sabía que inevitablemente habrían de suceder debido a la gran iniquidad de los hijos de los hombres. Y aconteció que me sentí abatido por causa de mis aflicciones, porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa, por motivo de la destrucción de mi pueblo
porque yo había visto su caída. Y aconteció que después de haber recobrado la fuerza, hablé a mis hermanos, deseando saber la causa de sus disputas. Y dijeron: He aquí no podemos comprender las palabras que nuestro Padre ha hablado concerniente a las ramas naturales del olivo, y también con respecto a los gentiles. Y les dije: ¿Habéis preguntado al Señor? Y me contestaron: No, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. He aquí, les dije: ¿Cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. Ahora medite. ¿Qué consejo entonces dio Nefi a sus hermanos cuando se sintieron de esa manera? Es decir, como si no recibieran revelación personal o si Dios no le hablara. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede aplicar usted el consejo de Nefi a su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Aferrarme a la palabra de Dios me ayuda a resistir la influencia de Satanás. Esto es correspondiente a 1 Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 23 al 25, los cuales se leerán a continuación. Y me dijeron: ¿qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio que conducía al árbol? Y les dije que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones, ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Por tanto, yo, Nefi, los exhorté a que escucharan la palabra del Señor. Sí, les exhorté con todas las energías de mi alma y con toda la facultad que poseía a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas. Nefi a menudo tenía cosas apremiantes que decirles a sus hermanos, pero parecía sentir una vehemencia especial en cuanto a lo que les dijo en estos versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura. Medite a continuación. ¿Cuál era el mensaje de Nefi para sus hermanos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué piensa usted que Nefi creía tan firmemente en él, es decir, en ese mensaje? Medite nuevamente. El elder David Abednar del Quórum de los Apóstoles enseñó que la palabra de Dios puede referirse a las Escrituras, a las palabras de los profetas vivientes y a Jesucristo mismo. Medite a continuación. ¿Qué cree que signifique aferrarse a las Escrituras y a las palabras de los profetas vivientes? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué podría significar aferrarse a Jesucristo? Medite nuevamente. Podría buscar posibles respuestas a esas preguntas en el mensaje del elder David Abednar titulado "Pero no les hicimos caso".
Para ello, a continuación, escucharemos el mensaje "Pero no les hicimos caso", por el elder David Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2022, el cual estudiaremos a continuación. Mi esposa Susan, nuestros 3 hijos y sus esposas, todos nuestros nietos y el elder Quentin L. Cook, mi compañero de asiento en el Quórum de los 12, desde hace casi 15 años, pueden atestiguar sin reparo que no canto bien. Sin embargo, a pesar de mi falta de talento musical, me encanta entonar los himnos de la Restauración. La combinación de sus letras inspiradas y su majestuosa música me ayuda a aprender los principios básicos del Evangelio y conmueve mi alma. Un himno que ha bendecido mi vida de manera notable es Trabajemos hoy en la obra. Recientemente he estado meditando y aprendiendo sobre una frase específica del estribillo de este himno en inglés. No haremos caso a lo que digan los inicuos, seguiremos solo al Señor. No haremos caso. Al cantar Trabajemos hoy en la obra, a menudo pienso en las personas de la visión de Leí, que avanzaban por el sendero que conducía al árbol de la vida. No solo asidos, sino asidos constantemente a la barra de hierro hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Leí describió multitudes en el grande y espacioso edificio que señalaban con dedo de escarnio a él y a los que participaban del fruto. Su respuesta a la burla y los insultos es magnífica y memorable. Pero no les hicimos caso. Ruego que el Espíritu Santo nos bendiga e ilumine a cada uno de nosotros al considerar juntos cómo podemos ser fortalecidos para no hacer caso a las influencias malignas y las voces burlonas del mundo contemporáneo en el que vivimos. La expresión hacer caso sugiere reparar en algo o en alguien o prestarle atención. Por lo tanto, la letra del estribillo del himno en inglés Trabajemos hoy en la obra nos exhorta a tomar una decisión afirmativa de no prestar atención a lo que digan los inicuos. Y Leí y las personas que estaban con él, que participaban del fruto del árbol, constituyen un sólido ejemplo de no prestar atención a las burlas y al desprecio que tan frecuentemente provienen del edificio grande y espacioso. La doctrina de Cristo escrita con el Espíritu del Dios vivo, en tablas de carne de nuestro corazón, aumenta nuestra capacidad de no hacer caso a las muchas distracciones, provocaciones y desvíos de nuestro mundo caído. Por ejemplo, la fe que se centra en el Señor Jesucristo nos aporta fuerza espiritual. La fe en el Redentor es un principio de acción y de poder. Al actuar de acuerdo con las verdades de su Evangelio, somos bendecidos con la capacidad espiritual de seguir adelante a lo largo de los desafíos de la vida mortal mientras nos centramos en el gozo que el Salvador nos ofrece. Verdaderamente, toda obra buena aleja el temor, pues tenemos en Cristo un gran defensor. El hacer convenios sagrados y recibir dignamente las ordenanzas del sacerdocio nos sujeta en un yugo con el Señor Jesucristo y el Padre Celestial. Esto sencillamente significa que confiamos en el Salvador como nuestro abogado y mediador y que tenemos confianza en sus méritos, misericordia y gracia durante la trayectoria de la vida. Si somos firmes en venir a Cristo y nos sujetamos a ese yugo con Él, recibimos las bendiciones purificadoras, sanadoras y fortalecedoras de su expiación infinita y eterna. El vivir y amar los compromisos de los convenios crea una conexión con el Señor que es profundamente personal y espiritualmente poderosa. Al honrar las condiciones de las ordenanzas y los convenios,
nos vamos acercando gradual y progresivamente más a Él y experimentamos el impacto de su divinidad y realidad viviente en nuestra vida. Entonces, Jesús se convierte en mucho más que el personaje central de los relatos de las Escrituras. Su ejemplo y sus enseñanzas influyen en todos nuestros deseos, pensamientos y acciones. Francamente, no soy capaz de describir adecuadamente la naturaleza y el poder precisos de la conexión de nuestros convenios con el Hijo de Dios resucitado y viviente. Pero doy testimonio de que las conexiones con Él y con el Padre Celestial son reales y son las fuentes supremas de seguridad, paz, gozo y fuerza espiritual que nos permiten no temer aunque el enemigo se burle. Como discípulos de Jesucristo que hacemos y guardamos convenios, podemos ser bendecidos para ser valientes, pues el Señor está de nuestro lado, y no prestar atención a las influencias malignas y las burlas seculares. Cuando converso con los miembros de la Iglesia en todo el mundo, con frecuencia hago esta pregunta: ¿qué los ayuda a no hacer caso a las influencias, la burla y el desprecio del mundo? Sus respuestas son muy instructivas. Esos valientes miembros suelen resaltar la importancia de propiciar el poder del Espíritu Santo en su vida mediante el estudio significativo de las Escrituras, la oración ferviente y la preparación adecuada para participar en la ordenanza de la Santa Cena. También mencionan con frecuencia el apoyo espiritual de sus fieles familiares y de sus amigos de confianza, las lecciones vitales que aprendieron al ministrar y servir en la Iglesia restaurada de Jesucristo y la capacidad de discernir el vacío absoluto de todo aquello que esté dentro del edificio grande y espacioso o que provenga de él. En esas respuestas de los miembros he observado un patrón particular que resulta especialmente significativo. Primero y sobre todo, estos discípulos tienen firmes testimonios del plan de felicidad del Padre Celestial y de la función de Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Y segundo, su conocimiento espiritual y su convicción son individuales, personales y específicos. No son generales y abstractos. Escucho a esas almas devotas hablar de que los convenios brindan fortaleza para superar la oposición y que su conexión con el Señor viviente los sostiene tanto en los momentos buenos como en los malos. Para esas personas, Jesucristo es ciertamente un Salvador personal. Los convenios y ordenanzas del Evangelio actúan en nuestra vida de manera muy parecida a una brújula. Una brújula es un dispositivo que se utiliza para indicar los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, con fines de navegación y orientación geográfica. De manera similar, nuestros convenios y ordenanzas nos dan indicaciones y nos ayudan a recordar siempre nuestra conexión con el Señor Jesucristo a medida que avanzamos por la senda de los convenios. El punto cardinal para todos nosotros en la vida terrenal es venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Los sagrados convenios y ordenanzas nos ayudan a centrarnos en el Salvador y a esforzarnos con su gracia por llegar a ser más semejantes a Él. Con seguridad, del cielo, Cristo poder nos dará en defensa de la verdad. La conexión de nuestros convenios con Dios y Jesucristo es el canal mediante el cual podemos recibir la capacidad y la fuerza para no hacer caso. Y este vínculo se fortalece a medida que nos aferramos continuamente a la barra de hierro. Sin embargo, tal como preguntaban los hermanos de Nefi, ¿qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio? Nefi les dijo que era la palabra de Dios y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario
para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Fíjense en que la capacidad para resistir las tentaciones y los ardientes dardos del adversario se promete a aquellos que están aferrados y no solo asidos a la palabra de Dios. Es interesante que el apóstol Juan describió a Jesucristo como el Verbo. Él dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, uno de los nombres de Jesucristo es el Verbo. En el 8º artículo de fe se declara: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. También creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Por consiguiente, las enseñanzas del Salvador, como se registran en las Santas Escrituras, también son la palabra. Permítanme sugerirles que aferrarse a la palabra de Dios implica 1. Recordar, honrar y fortalecer la conexión personal que tenemos con el Señor y su Padre mediante los convenios y las ordenanzas del Evangelio restaurado. Y 2. Con espíritu de oración, de manera diligente y constante, utilizar las Santas Escrituras y las enseñanzas de los profetas y apóstoles vivientes como fuentes de verdad revelada. Al estar unidos y aferrarnos al Señor y ser transformados por vivir su doctrina, les prometo que seremos bendecidos en forma individual y colectiva para estar en lugares santos y no ser movidos. Si permanecemos en Cristo, Él permanecerá y andará con nosotros. Ciertamente, el Señor en las duras pruebas nos da el valor de luchar por la verdad. Sigan adelante, aférrense y no hagan caso. Testifico que la fidelidad a los convenios y ordenanzas del Evangelio restaurado del Salvador nos permite seguir adelante en la obra del Señor, aferrarnos a Él como la palabra de Dios y no hacer caso a las tentaciones del adversario. Que en la lucha cruel todos nosotros empuñemos sin temor la espada de la verdad. En el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora medite. ¿De qué manera el aferrarse a la palabra de Dios le ayuda a usted a resistir al adversario? Medite brevemente. Al responder el siguiente bloque de preguntas, podría ayudarle a usted a organizar sus ideas. Medite a continuación. ¿De qué forma el aferrarse a las Escrituras y a las palabras de los profetas vivientes le ayuda a superar las tinieblas de la tentación? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué forma el aferrarse a las Escrituras y a las palabras de los profetas vivientes le ayuda a no hacer caso a la vanidad y al orgullo del mundo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué forma el aferrarse al Salvador le ayuda a usted a superar las tinieblas de la tentación? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué forma el aferrarse al Salvador le ayuda a usted
a no hacer caso a la vanidad y al orgullo del mundo. Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda escuchar el himno La Barra de Hierro, el himno número 179 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el cual escucharemos a continuación. También se recomienda estudiar el mensaje Edificar una vida resistente al adversario, por el elder Jorge F. Ceballos, de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022, el cual escucharemos a continuación. A lo largo de los años, desde este hermoso púlpito del Centro de Conferencias, hemos recibido magníficos consejos, inspiración, instrucción y revelación. En ocasiones, los discursantes han utilizado comparaciones asociadas a sus áreas de conocimiento y experiencia para ilustrar clara y poderosamente algún principio del Evangelio de Jesucristo. Es así, por ejemplo, que hemos aprendido en cuanto a aviones y vuelos, en los cuales un pequeño desvío inicial nos puede conducir a un lugar muy distante de nuestro destino original. Así también, hemos aprendido de una comparación del funcionamiento de nuestro corazón físico con el potente cambio de corazón requerido para responder a la invitación del Señor de seguirle. Esta vez, quisiera humildemente agregar una comparación inspirada en un área del campo de mi preparación profesional. Me refiero al mundo de la ingeniería civil. Desde que inicié mis estudios universitarios, soñaba con el día en que hubiera cumplido con los requisitos para calificar para tomar la clase en la que se me enseñaría a diseñar edificios y otras estructuras de manera que estos pudieran ser considerados como antisísmicos. Finalmente llegó el gran día de mi primera clase de esta materia. Las primeras palabras del profesor fueron las siguientes: seguramente ustedes están ansiosos por iniciar este curso y aprender a diseñar estructuras antisísmicas, ante lo cual muchos asentimos con nuestras cabezas. Luego,
el profesor dijo: lamento decirles que eso no es posible, ya que yo no puedo enseñarles a diseñar un edificio que esté en contra, que sea anti o que se oponga a un terremoto. Eso no tiene sentido, porque los terremotos de todas maneras ocurrirán, independientemente de que a nosotros no nos gusten. Luego agregó: lo que sí les puedo enseñar es a diseñar estructuras que sean sismo resistentes, estructuras que puedan resistir la fuerza proveniente de un sismo, de manera que esa estructura permanezca en pie sin sufrir daños mayores y así pueda continuar prestando el servicio para la que fue concebida. El ingeniero realiza los cálculos que le permiten conocer las dimensiones, las calidades y las características de las fundaciones, columnas, vigas, losas y otros elementos de la estructura que está diseñando. Estos resultados son trasladados a planos y especificaciones técnicas, los que deberán ser seguidos estrictamente por el constructor a fin de materializar la obra y así ésta cumpla con el propósito para la que ha sido diseñada y está siendo construida. Aunque han pasado más de 40 años desde esa primera clase de ingeniería sismo resistente, recuerdo perfectamente ese momento en el que comencé a obtener un entendimiento más completo y profundo de la vital importancia de que ese concepto estuviera presente en las estructuras que diseñaría en mi futura vida profesional. Pero no solo eso, sino más importante aún, que estuviera permanentemente presente en la edificación de mi propia vida y en las de aquellos sobre quienes pudiera ejercer una influencia positiva. Cuán bendecidos somos al contar con el conocimiento del plan de salvación creado por nuestro Padre Celestial, con el Evangelio restaurado de Jesucristo y con la dirección inspirada de profetas vivientes. Todo lo anterior constituyen los planos y las especificaciones técnicas divinamente diseñados, los cuales nos enseñan claramente cómo construir vidas felices, vidas que sean resistentes al pecado, resistentes a la tentación, resistentes a los ataques de Satanás, que es quien busca con desesperación frustrar nuestro destino eterno junto a nuestro Padre Celestial y junto a nuestras amadas familias. El Salvador mismo, al iniciar su ministerio, quedó solo para ser tentado por el diablo, pero Jesús salió airoso de esa gran prueba. ¿De qué habría servido tener una actitud anti-Satanás o anti-tentación? Lo que hizo Jesús salir triunfante de esos momentos tan difíciles fue su preparación espiritual, la que le permitió estar en condiciones para resistir las tentaciones del adversario. ¿Cuáles fueron algunos de los factores que ayudaron al Salvador a estar preparado para ese momento crucial? Primeramente, él había ayunado por 40 días y 40 noches, ayuno que debe haber estado acompañado de constante oración. De manera que, aunque estaba físicamente débil, su espíritu estaba muy fortalecido. Aunque, afortunadamente, a nosotros no se nos pide que realicemos ayunos de esa duración, sino tan solo de 24 horas y una vez al mes, el ayunar nos entrega fortaleza espiritual y nos prepara para ser resistentes a las pruebas de la vida. En segundo lugar, en el relato de las tentaciones a las que fue sometido el Salvador, vemos que él siempre respondió a Satanás teniendo escrituras en su mente, citándolas y aplicándolas en el momento apropiado. Cuando Satanás lo tentó para que convirtiera las piedras en pan, y así él pudiera saciar el hambre que tenía luego de su largo ayuno, el Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, estando el Señor en el pináculo del templo, el diablo intentó tentarle para que él demostrara su poder, a lo que el Señor con autoridad le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ante el tercer intento de Satanás, el Señor le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solamente servirás. El paso de un terremoto deja su huella aún en las estructuras correctamente diseñadas y construidas. Consecuencias tales como quizás algunas grietas, muebles y cielos rasos caídos, vidrios quebrados, etc. Pero ese edificio bien diseñado y construido cumplirá su propósito de proteger a sus ocupantes y con algunas reparaciones recuperará su condición original. De manera similar, los embates del adversario también pueden causar algunas grietas o algunos daños parciales en nuestras vidas, no obstante nuestros esfuerzos por edificarlas siguiendo el perfecto diseño divino. Estas grietas,
quizás podrían manifestarse a través de sentimientos de tristeza o de pesar por haber cometido algunos errores y no haber hecho todo de manera perfecta, o por sentir que aún no soy tan bueno como quisiera ser. Pero lo verdaderamente relevante es que, por haber seguido los planos y especificaciones divinamente diseñados, es decir, el Evangelio de Jesucristo, aún estaremos en pie. La estructura de nuestras vidas no habrá sido derribada por causa de los intentos del adversario o por situaciones difíciles que hayamos tenido que enfrentar, sino que estaremos listos para seguir adelante. El gozo prometido en las Escrituras, como el propósito de nuestra existencia, no debe entenderse como que no tendremos dificultades y pesares, que no tendremos grietas como consecuencia de las tentaciones, de la adversidad o de las pruebas propias de la vida terrenal. Ese gozo tiene que ver con la perspectiva sobre la vida que obtuvo Nefi cuando dijo: habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días. Todos sus días, aun los días en que Nefi sufrió la incomprensión y el rechazo de sus propios hermanos, aun cuando éstos lo ataron en el barco, aun el día en que su padre Lehi falleció, aun cuando Lamán y Lemuel llegaron a ser los enemigos mortales de su pueblo, aun en esos días difíciles, Nefi se sintió altamente favorecido del Señor. Podemos tener la tranquilidad de que el Señor jamás permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Alma nos invita a que velemos y oremos incesantemente para que no seamos tentados más de lo que podamos resistir, y así seamos guiados por el Santo Espíritu, volviéndonos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad. Lo mismo se puede aplicar a las pruebas de la vida. Amón nos recuerda las palabras del Señor: sufrid con paciencia vuestras aflicciones y os daré el éxito. El Señor siempre nos provee una salida cuando enfrentamos la adversidad, la tentación, la incomprensión, las enfermedades y aún la muerte. Él ha dicho: y ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno lo digo a todos, sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros y no os he abandonado. Él jamás nos abandonará. Ruego que podamos continuar edificando diariamente nuestras vidas, siguiendo los planos y especificaciones técnicas del diseño divino realizado por nuestro Padre y llevado a cabo por nuestro Salvador Jesucristo. Así, por causa de la gracia que llega a nosotros por medio de la expiación de nuestro Salvador, lograremos construir una vida resistente al pecado, resistente a la tentación, y una vida fortalecida para soportar los momentos tristes y difíciles de la vida. Y más aún, estaremos en condiciones de acceder a todas las bendiciones prometidas por causa del amor de nuestro Padre y de nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 4. Primer Nefi. Capítulos del 11 al 15. Lección asignada del 22 al 28 de enero de 2024. Titulado: Tenían por arma su rectitud y el poder de Dios.